Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a esperar que se empiecen a conectar poco a poco. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema del espiritismo. Así que voy a esperar que se conecten para que podamos comenzar. Buenas noches. Listo, poco a poco se empiezan a conectar. Así que bueno, hoy tengo de nuevo como invitado a Esteban. Voy a aceptar por aquí la solicitud. Voy a seguir acompañando el día de hoy con... Hola Cata, hola Andrés, hola. Ahí se van sumando a poquitos. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola Marce, hola Esteban, ¿cómo han estado? bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Contenta de tenerlos por acá. Vamos a esperar que se sume más gente. Bueno, los que no estuvieron en el live pasado, les sugiero que lo vean porque ahí quedó grabado. Porque hoy nos vamos a, aunque ellos pues van a hacer como una introduccióncita sobre el tema, pero vamos a dedicarnos más como a responder inquietudes. ¿Listo? Entonces, para los que no los conocían, pues es Esteban Londoño, hipnoterapeuta, amigo del alma, que nos está acompañando, también reikista. Y Marcela, que sabe muchísimo, muchísimo sobre el tema del espiritismo. Y bueno, no sé si quieran pues agregar algo más a la presentación de Marcela, pero que amorosamente pues también nos está acompañando el día de hoy. Así que la idea es empezar a resolver todas las preguntas que ya tenemos primero y después ya queda abierto si las personas quieren hacer más preguntas porque quedamos como empezados con el live pasado, entonces mucha gente quedó así como con ganas de saber un poco más sobre el tema y empezar también a desmitificar un poco este tema del espiritismo, que hay gente pues como que le parece como demasiado raro, le causa un poquito de susto. Hola Ana, ahí se van sumando de a poquito. Hola Jorge, hola a todos. Así que bueno, la vez pasada quedamos como súper antojados del tema, súper interesante y bueno, y empezaron a surgir como un montón de dudas o de ganas pues como de saber más. Así que me gustaría que nos hicieran como una breve introducción sobre qué es el espiritismo, porque pues hablaban, perdón, de que es una religión, una ciencia, pero también una filosofía y me pareció esa parte súper interesante. Así que si Bueno, quieren, comenzamos como una breve introducción para que empecemos después con las preguntas. claro, yo primero entonces voy a hacer esta introducción, pero después, Marci y yo queríamos, como estábamos hablando y estábamos pensando qué podemos hacer, y entonces lo que vamos a hacer es que te sugiero que también hablemos de las leyes, también del espiritismo rapidito y después hacemos las preguntas, ¿te parece? Bueno, Perfecto. entonces, eh, como ya les decía, eh, el espiritismo salió en la época de Napoleón en París por un señor eh, catedrático y en la ciencia y enseñaba matemática, era un profesor y básicamente la historia es que se mete como una persona al espiritismo en el sentido de que no creía en nada, él creía más como en el magnetismo y entonces empieza la odisea en que los espíritus lo convencen de que son verdaderos y no solo lo convencen, sino le dan una misión. Y la misión es muy simple, es codificar toda la información que los espíritus le dan a él y codificarla de un modo conciso, científico, claro, en cinco obras básicas, cinco libros básicos. Y, el primero es el libro de los espíritus, que trata de toda la información de nuestra relación con nosotros, el mundo de los encarnados, el mundo de los desencarnados o el mundo de los espíritus, ¿cierto? Eh,
o sea, y ya aclara muy bien cuál es esa relación y cómo cada uno, que cada lado influye y cada lado tiene un propósito, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque el libro está hecho de una forma de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En el live pasado hablamos de quién era Dios, qué es Dios, perdón, y Sí, explicando todo lo que, un poco lo básico pues del espiritismo, ¿cierto? Eh, para los que no se han visto la película, de nuevo, véanse la película Kardec, Kards, en Netflix, porque ahí explica pues un poco cómo empezó la doctrina, ¿cierto? Eh, sí, Fácilmente hoy estaba hablando con un amigo, con Rafa, tú que lo conoces, y me estaba claro. diciendo, ay, Por pero acá anda. eso de las mesas tan exagerado, yo no creo que fue así, yo en realidad sí fue así, sino que eh, era también los espíritus para atraer la atención, era la única forma como se comunicaban y el grado de comunicación fue evolucionando con el tiempo, que ya las mesas no era necesario moverlas, o sea, ya era la psicografía y los humanos fueron encontrando formas más fáciles de comunicación, ¿cierto? Entonces es eso. Eh, las 5 obras son el libro de los espíritus, la segunda es el libro de los mediums, que es el manual de cómo relacionarse y cómo comunicarse adecuadamente, sanamente, saludablemente con los espíritus, con cuáles y cuáles no. La tercera es uno de los más importantes porque es el Evangelio según los espíritus. Entonces es el libro, según el espiritismo, perdón. Y es el libro que explica eh, básicamente el mensaje del Maestro Jesús, su vida, qué en realidad quería decir con el Evangelio, explicado por los espíritus. El cuarto es cielo e infierno, que explica, va mucho más en detalle los conceptos de qué es el cielo, qué es el infierno, y los explica más como que no son lugares en sí, sino son estados, son de pensamiento, son estados vibratorios, exacto. Y el último es la Génesis, que es la creación, explicado por los espíritus. Entonces, la Génesis es más la parte científica de la doctrina, ¿cierto? Sí. El Evangelio es la parte religiosa, ¿cierto? Y el libro de los espíritus es más la parte filosófica, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito la recapitulación. Y ya Marci nos va a hablar hoy de las leyes. Las leyes Sí, morales. también si quieren tener acceso a los libros también nos pueden decir, Esteban ya me los envió también todos, que necesita pues que le compartamos, porque sé que hay mucha gente súper interesada, entonces ya saben que podemos tener acceso a ellos. Y Exacto. vamos a hablar sobre las leyes, entonces, del Sí, espiritismo. anteriormente Esteban habló sobre la ley de acción-reacción, que es una de las bases del espiritismo, acción-reacción, cada acción. No hay causa sin efecto, dice Kardec, ¿no? Mm, Entonces, como explicaba Esteban, el espiritismo, las personas están acostumbradas solamente a ver el efecto. Se apareció un espíritu, hay movimientos en mi casa, se caen las cosas, me apagan las luces, alguien me habla, tengo pesadillas, me tocaron. Esos son efectos. El ujú, espiritismo explica la causa. Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Toda causa inteligente tiene todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El espiritismo explica todo esto. Es una ciencia que estudia la naturaleza de los espíritus. ¿Quiénes son los espíritus? Yo soy un espíritu viviendo una experiencia corporal. Yo soy un espíritu
que está en una envoltura semimaterial llamada periespíritu, y esa envoltura periespíritu tiene otra envoltura más, con una materia más grosera, o sea, el cuerpo físico. El espíritu no puede sobrevivir en la materia sin el periespíritu, y el periespíritu no puede sobrevivir, y el cuerpo físico no puede sobrevivir en el cuerpo físico sin el periespíritu. Por eso es el lazo que une la materia grosera con el espíritu. Cuando nosotros miramos un desencarnado, nosotros utilizamos el término desencarnado para referirnos a los muertos, porque lo que realmente pasa es que solamente el cuerpo orgánico muere. No hay muerte. Pero no hay muerte. El espíritu es inmortal. Cuando nosotros estamos vivos, tenemos alma, somos alma. Cuando no tenemos cuerpo físico, somos espíritu. ¿Sí? Con un periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es la forma humana que yo voy a tener de la última encarnación o de la manera que yo me quiero presentar a esa persona, ¿verdad? El periespíritu es maleable. Por eso muchas personas a veces dicen, yo miré, era un hombre, era un monstruo, tenía cuernos, porque el pensamiento es plasmático. El pensamiento tiene la facultad de ser idioplástico, es idioplastía. Entonces, ¿qué significa idioplastía? Que puede proyectar. Yo proyecto todo. Si yo tengo la idea de que el diablo tiene cuernos, yo lo voy a ver de esa forma. Claro. Pero yo tengo la idea de que el diablo tiene patas de chivo, de cualquier cosa, yo lo voy a ver así. Y no es que él sea así, porque el diablo no existe. Eso es otra cosa. El diablo, lo siento decirles, no existe. El diablo no existe, simplemente Ya no hay son quien echarle mitos. la culpa. Exactamente. Como el diablo no existe, entonces ahora ¿a quién le echamos la culpa? ¿Verdad? Claro. Entonces, el espiritismo nos hace responsables de todo eso. Si yo estoy viendo el diablo es porque esa es la idea que yo tengo del diablo. Si yo me voy al infierno es porque esa es la idea que yo tengo del infierno. Por eso el cielo y el infierno no existen. Son estados vibratorios, estados mentales idealizados por cada uno. Entonces, ahora yo quería enfocarme un poco sobre las leyes morales, porque fui inspirada a hablar sobre las leyes morales, una breve reseña de cada una de ellas. Esteban y yo estábamos conversando que vamos a comenzar a hacer live en Medellín Espírita, para los que están aquí presentes nos puedan seguir. Y todavía no hemos decidido el día, porque como el tiempo no es muy amigo nuestro aquí en Estados Unidos. Entonces, pero vamos a dedicar un cierto día para hablar sobre cada una de estas a profundidad. Las leyes morales son 10. Tenemos ley de adoración, trabajo, reproducción, conservación, destrucción, sociedad, progreso, igualdad, libertad, amor, justicia y caridad. Estas son las 10 leyes que rigen al ser, que nos rigen a todos y que rigen el universo en el que vivimos. ¿Okay? Quieran o no quieran. Exactamente. Cada uno las aprende en el momento. Dios no le impone nada. Una cosa muy importante, Dios creó estas leyes, pero Él no se las impuso a nadie. Porque para comenzar nos dio libre albedrío. Porque sin libre albedrío seríamos máquinas. Estaríamos atados a la fatalidad. O sea, no hubiese una razón del por qué vivir. Porque si ya mi destino está escrito. No hace lógica. Entonces Dios sería un tirano, porque eso es lo que yo pensaba cuando yo era niña. Yo a veces converso con alguien, tú no te preguntabas cuando eras niño, nadie preguntaba eso, pero yo ya me hacía esas preguntas desde que yo tengo conciencia. ¿Cómo Dios me va a hacer a mí para después yo morir? No entiendo. Pero ¿por qué Dios creó el planeta y después lo va a destruir como me enseñaban a mí en la escuela dominical, que va en el fin del mundo? ¿Pero por qué lo hizo? Eso es maldad. Yo decía para mí, eso es maldad. Entonces, cuando yo todas esas dudas vivían en mí y pasé de religión a religión, de religión a religión, y no es porque yo fuera muy religiosa, sino porque yo quería encontrar respuestas a mis preguntas. Porque siempre viví desde pequeña lo que es una mediunidad descontrolada. Yo no sabía a veces que era real, que no era real. Y eso fue lo que me llevó al espiritismo realmente, a comprender qué es lo que me pasaba. Una vez que yo encontré la respuesta,
todo cambió. O sea, yo ahora soy la que modero, la que permito que un espíritu incorpore o no incorpore, se comunique o no se quiera comunicar. Ahora soy yo la que tengo la responsabilidad y la educación mediúnica para eso. ¿No? Porque unas personas que no tienen una mediunidad, por ejemplo, en las casas, normalmente cuando hay fenómenos en una casa, de caerse cosas, de que asustan en una casa, como nosotros decimos coloquialmente, es porque hay un medio de efecto físico en esa casa, pero la persona no sabe que es medium. ¿Por qué? Porque está donando ectoplasma para que eso pueda ser posible. Eso se encuentra en el libro de los mediums, que es un manual donde te enseña cómo, eso no solamente para nosotros los espíritas, no, toda persona que tenga interés de saber cómo y por qué se dan todos esos fenómenos debe estudiar o leer por lo menos el libro de los mediums y va a comprender lo que pasa. O sea, para que suceda eso, tiene que haber una persona física, una fuente de energía para que el espíritu pueda mover ese objeto o hacer ese ruido. Sí. Está donando esa energía para que el espíritu haga esas cosas. Entonces nosotros somos las fuentes de energía. Responsable. Exactamente. Claro. Entonces, en la ley de adoración tenemos de que la ley de adoración es innato en nosotros. ¿Dónde se encuentran las leyes? Pregunta Kardec. ¿Dónde se encuentran las leyes divinas en el ser? En la cabeza, en el corazón. Él pregunta, ¿no? Él es muy perspicaz en sus preguntas. Él dice, no, el libro de Allan Kardec no, es el libro de los mediums. Ese es el tercer libro. Segundo. El segundo, perdón. Entonces, la ley de adoración nos acerca a Dios. Nos hace conscientes de que tenemos un creador, que somos criaturas. Nos hace conscientes de su magnificencia, de su omnipotencia. No es porque Dios necesita de que yo lo adore. Dios no tiene ese ego, ese orgullo que nosotros tenemos. No, es para nosotros. Todo está hecho para nosotros, para nuestro propio adelantamiento. Descubrirlo a él. Exactamente. Tenemos que saber, como igual, tenemos que conocer el mal para apreciar el bien. Entonces, de la misma forma funciona la ley de adoración. No necesita, por eso el espiritismo no es una religión, pero es la ciencia que estudia los fenómenos espíritas y estudia la naturaleza del espíritu, pero es a la vez una religión. ¿Por qué? Porque viene de las corrientes espiritualistas, que las corrientes espiritualistas, ya hablamos anteriormente en el live anterior, son todas las religiones, son toda creencia que sabe, a mí no me gusta decir creer, porque creer, yo puedo creer algo, pero no es que sea. Yo digo sé, porque yo sé que Dios existe. Entonces, que saben que hay algo superior, que hay algo extracorporal, que va algo más allá de esta vida corpórea. Por eso es también una religión. Entonces, la ley de adoración, tenemos esto. No necesitamos de cultos exteriores, pero el que se sienta feliz de hacerlo, puede hacerlo. Lo importante para Dios es el sentimiento, la calidad del sentimiento y del corazón, de cómo venga ese sentimiento, amor. ¿Cómo te conectas tú con Dios? Exactamente. Ahora viene la ley del trabajo. ¿Por qué el trabajo es importante para nosotros? ¿Qué es trabajo? Trabajar no es solamente trabajar para ganar el pan de cada día. Jesús dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo para pagar este vaso, yo necesito trabajar, porque si no, no pudiera estar aquí. Esa luz se tiene que pagar. Entonces yo tengo que trabajar para mantener mi vida material, que es necesaria para mí. Pero todo trabajo en acción del bien es un trabajo. Nosotros estar aquí en este momento es un trabajo. Es un trabajo para el bien mío, para mi propio progreso y para el adelantamiento de los demás. Porque tú no sabes qué persona también, al igual que yo y Esteban, tienen esas inquietudes y esto me lleva a descubrir una cosa y esto me lleva a otra y comienzo a comprenderme. Por eso el autoconocimiento es la base de todo. El espiritismo nos insta en todo momento al autoconocimiento. Si tú no te conoces a ti mismo, no puedes comprender a los demás. Claro. Bajo ninguna instancia. Yo
la conexión, por eso la ley de adoración es muy importante, es la conexión que yo tengo con Dios. De la manera en que yo me conecte con Dios, va a ser la conexión que yo tenga conmigo. De la manera que yo me conecte conmigo misma, va a ser la conexión que yo tenga con el prójimo. Entonces, todo es una cadena. Sí. O sea, si yo no tengo eso en claro, Dios, yo, el prójimo, no funciona. Si solamente soy yo y después el prójimo, o el prójimo y después yo, no funciona. Y porque el trabajo también nos forza a Intelectualizarnos. aplicar, la aplicación también de ayudarnos a todos, ¿cierto? El trabajo va cambiando con cada década también, inclusive si ves la tecnología, todo eso nos hace conectar más, ¿cierto? Entonces, todo el trabajo lo que nos hace es ascender un poco más también hacia Dios en ese sentido, no sé si me explico, pero nos forza a hacer eso. Sí, también nos ayuda a reparar, a traer reparaciones kármicas de otras vidas. Por ejemplo, si yo fui un mal jefe, un ejemplo, si yo fui un mal jefe en otra vida, fui un tirano, en esta vida puedo venir de aquel, ¿se acuerdan? Aquel jefe malo que ustedes tienen, aquel que ya uno no lo aguanta. ¿Qué hice yo para tener eso? ¿Qué hice? Debe haber una, eso es un efecto, pero hay una causa. Y pues, entonces hay personas, no, pero es que yo nunca, si yo me porto bien con los demás, etcétera, pero es que hay una causa, tal vez no de esta, sino de otra. Entonces tenemos también la ley de reproducción. La ley de reproducción es aquella que nos dice sobre cómo Dios utiliza al hombre como su instrumento de progreso. El hombre puede reproducirse a su libre albedrío, para eso tenemos la medicina que nos dio los anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero también es necesaria para la vida corporal, para la vida material. ¿Por qué? Porque si no nacemos, no podemos evoluir. Entonces, todos aquellos que impidan la ley de reproducción por la sensualidad, por el egoísmo, por el orgullo, están transgrediendo la ley. ¿Sí? Entonces, es una ley importante. Entonces, la ley de conservación me habla sobre ser previdente con mis propios recursos, con todos mis recursos, el dinero, la comida, los excesos en todo tipo, los excesos en pensamiento, los excesos en trabajo, el trabajo en exceso también transgride la ley, porque también dentro de la ley de trabajo tenemos la ley de reposo y la ley de la regla de cómo utilizar las fuerzas, la renovación de las energías, etcétera. Por eso Esteban y yo queremos hacer ese slide para hablar más profundamente sobre estas leyes. La ley de conservación lo lleva al equilibrio necesario de nuestras privaciones externas. Por ejemplo, yo me puedo privar de algo por simple voluntad, porque yo pienso que así estoy haciendo un bien. Por ejemplo, hay unas personas en otras edades, no sé si ahora eso exista todavía, que se latigaban cuando no querían, cuando se sentían tentados por la sensualidad, ¿no? Entonces el libro de los espíritus nos dice que no es necesario castigar la carne con eso. Lo que es necesario es castigar al espíritu, al vicio que existe en el espíritu, moralizándome y diciendo, no, esto no lo puedo hacer. Y consecuentemente, tenemos la ley de destrucción. La ley de destrucción es una ley que creo que casi todos lo conocemos. La ley de destrucción, en esto entra, es un proceso natural. Nosotros nos gusta llamar a la ley de destrucción como un cambio, la modificación de las cosas. ¿Por qué? Porque todo debe de morir para algo nuevo renacer. Los flagelos de la guerra, los flagelos que existen en el mundo son necesarios. ¿Por qué? Dios no es que Dios diga, no, esta gente necesita sufrir. No, nosotros sufrimos por nuestra propia causa. Porque si estamos en este planeta de pruebas y expiaciones, es porque necesitamos estar aquí, porque no estamos lo suficientemente progresando. A mí no hemos progresado lo suficiente aún para estar en un planeta diferente o en una vibración diferente. Pero el planeta, como todo, entra en la ley de destrucción y venimos a la ley de regeneración o de progreso. El planeta Tierra está entrando en una ley de ¿cómo se dice?
en un planeta transitorio. Vamos a ver una transición planetaria. Estamos pasando ahora mismo la transición planetaria que ya comenzó hace unos años, desde que el hombre fue a la luna, comenzó todo ese proyecto. Entonces, bueno, ya ese es para otro live. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto es necesario para que las personas tengan que terminar. A veces la gente dice, no, porque el terremoto, las catástrofes naturales, el planeta también se regenera al igual que nosotros. Y esas muertes no son No son muertes, son cambios. injustificadas, exactamente, no son justificadas. Están ahí, número uno, porque son necesarias para ellas. Y en esta ley también nos dice, muy importante, escucha lo que dice que es muy importante, no se debe de confundir la ley de destrucción con la crueldad del ser humano, que son dos cosas diferentes. Dios permite que que pasen ciertas cosas y a veces una gran destrucción, como por ejemplo catástrofes naturales, guerras, etcétera, barre completamente la expiación de todo aquel pueblo. Así, en vez de ser años o hasta encarnaciones para esperar a eso. Entonces, ya pasaron por esa prueba, pueden adelantar más rápido. Ahora tenemos la ley de progreso. La ley de progreso es colectiva e individual. Colectiva, sociedad, casa, familia, escuela, a la persona que yo le abro la puerta, al que me dice buenas tardes y no me contesta. Eso es aunque esa persona no me conteste, yo debo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el conocimiento de la ley de progreso, de la ley de progreso social. Si yo quiero vivir en un mundo diferente, yo tengo que empezar a hacer la diferencia. Y la ley individualmente es moralizando, perfeccionándome moralmente, haciéndome cargo de mis propias responsabilidades y no le puedo seguir echando más la culpa a las personas. Las personas son el problema, no, yo soy la del problema. Tenemos la ley de igualdad. La ley de igualdad, ¿somos todos iguales o no somos todos iguales? Somos y no somos. Interesante. Somos iguales porque todos fuimos creados simples e ignorantes, con las mismas actitudes para el bien y para el mal. ¿Qué nos hace diferente? El libre albedrío. Y las experiencias. Y las experiencias. Cada espíritu tiene el libre albedrío de hacer lo que quiera con su vida. Dios no le impone nada, pero Dios le puede privar de su libre albedrío imponiéndole una encarnación como una persona con deficiencia física o deficiencia mental por haber hecho un mal uso de su libre albedrío. Eso es una cosa que debe quedar. O sea, que cualquier abuso se te va a devolver, es pura energía, no es que sea un castigo, repetimos, esto no es un castigo de Dios, queremos aclarar eso. Es un castigo de nosotros mismos hacia nosotros mismos porque es la ley del boomerang, ¿cierto? Tú tiras el boomerang, te viene en la misma dirección, o sea, y en la misma velocidad y en la misma fuerza. Entonces vas a recibir todo lo que estás dando, ¿cierto? Si tú abusas, entonces vas a pagar por ese abuso, ¿cierto? Entonces, es la ley de la causa y del efecto también, ahí va. Entonces tenemos también la ley de libertad. Libertad no quiere decir que somos libres completamente, nadie es libre completamente. Leyes son las leyes. Exactamente, solamente somos libres de pensamiento, pero aún de los pensamientos somos responsables, porque Dios sabe qué pienso y yo voy a dar cuenta de mis pensamientos, porque mi pensamiento es creación, Claro. Crea. Cada pensamiento es una vibración, aunque no lo digas. Aunque no hagas nada con tu pensamiento, ya ese pensamiento está creando tu futuro. Entonces es muy importante la higiene mental, ¿cierto? Entonces ahí vamos entrando más como en la práctica del Reiki, en la práctica de la meditación, todas esas cosas que te ayudan, cualquier cosa, no importa qué, que te ayude a estar bien, a estar balanceado, a estar bien con tus pensamientos, ¿cierto? Que te balanceen con todos tus pensamientos, es eso. Exactamente, como bien dice Esteban.
La libertad de pensamiento es aquella que nosotros tenemos de pensar lo que querramos, pero también damos cuenta de eso. Tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos, pero mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Todo aquel que quiere imponer su idea, su creencia, su pensamiento en otra persona es un tirano. Es una persona que ya está transgrediendo la ley. Por eso el espiritismo siempre, nosotros hemos recibido espíritus que no están conformes porque recibimos a todo tipo de personas. Y entonces hay espíritus que porque la gente piensa que cuando una persona muere se vuelve santo. No. La persona muere, murió el cuerpo físico solamente, pero la persona sigue exactamente la misma, con las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos pensamientos, los mismos gustos, la misma cultura. O sea, la misma vibración, ¿cierto? La Exactamente. vibración no cambia. Entonces, si tú mueres a cierto nivel evolutivo, ahí llegaste y ahí eres, y ahí sos. Y en la próxima reencarnación va a ser también a ese mismo nivel en ese sentido, ¿cierto? A no ser de que, ¿cierto? De que hagas algo por ti, ¿cierto? Pero acuérdate que todo es meritorio. Aquí no hay accidentes, aquí no hay suerte. La suerte no existe, repetimos. No hay suerte, no hay accidentes. Todo es perfectamente orquestado para nosotros aprender, esclarecer nuestras almas y evolucionar. Exactamente. Y en el Exactamente. estado espiritual se puede llegar también como a poder avanzar. Es decir, yo Sí, ya como claro. espíritu viví mi vida, En pero estado como espíritu errante. puedo hacer méritos para que la próxima vida sea, pues, Cuando de nosotros, pronto no tan cuando, cargada. sí, cuando las personas desencarnan, cuando nosotros desencarnamos, me incluyo, cuando nosotros desencarnamos, nosotros pasamos a un estado que llamamos erraticidad. ¿Han escuchado la palabra errar? Un judío errante, acá como judío errante, ¿no? Que no tiene Claro. lugar. La erraticidad o los espíritus errantes son los que se encuentran esperando la próxima encarnación. Ujú. Depende, como dijo Esteban, depende de su nivel evolutivo, va a ir. Va a ir al umbral. Nosotros llamamos umbral a lo que nos enseñaron a nosotros en catolicismo, el infierno o el purgatorio, como le queramos llamar, de acuerdo a nuestra vibración, de acuerdo a nuestros actos. Por eso nosotros debemos de vivir vivir bien para saber morir. Porque las personas viven, nosotros vivimos, hemos vivido, porque me incluyo, hemos vivido de tal forma tenerle miedo a la muerte, vivimos pensando de que cualquier cosa nos va a matar, pero lo que realmente estamos olvidando es prepararnos por eso, porque es lo único seguro que tenemos. Entonces, en ese estado de erraticidad, el espíritu estudia, el espíritu, le enseñan el porqué de las pruebas. Por ejemplo, Esteban tuvo un problema con una persona gravísimo que cambió su vida por completo. Cuando llega al plano espiritual se le explica el porqué. ¿Por qué tú y yo nos conocimos? ¿Por qué tú y yo nos conocimos? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué yo tuve aquella relación problemática? ¿Por qué yo tuve aquel hijo problema? ¿Por qué yo tuve aquella suegra? ¿Por qué mi madre fue así? Porque todo se te explica en ese momento. Y a partir de los errores, entonces viene y te, como un ejemplo práctico, te leen la cartilla y te dice, bueno, tú, Marcela, ibas a mejorar, a dejar de ser orgullosa, ibas a reconciliarte con tu hermano, ibas a reconciliarte con tu mamá, que en otra vida fue una persona que tú le hiciste daño, pero en esta tú seguiste rebelde. Entonces, te van a decir qué hiciste y qué no hiciste. De acuerdo a lo que tú hiciste, vuelvo a reencarnar, vuelvo a estudiar, vuelvo a prepararme, me preparo en el plano espiritual y vuelvo a traer. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo dejé inconcluso en mi vida como Marcela, traigo de nuevo eso ahora en mi vida como María o José, porque puedo reencarnar como mujer o como hombre. Los espíritus, el espíritu no tiene sexo. Sexo solamente tiene el cuerpo, que diferencia a la mujer y al hombre, pero no, los espíritus son asexuados, no tienen sexo. Por eso podemos reencarnar como hombre
y como mujeres, Ok. dependiendo de lo que necesitemos aprender y Exacto. practicar. Entonces, lo interesante es que en el plano espiritual te dan el cómo, el por qué, toda la claridad. Y en el plano material, aquí abajo, aplicación. Es la aplicación y la experiencia de lo que aprendiste. Vamos a ver si sí lo aprendiste, ¿cierto? Aquí es el examen. Aquí es el examen práctico. Exacto. Exacto. Entonces, basado en realidad, en el libre albedrío, En mis ¿cierto? actos. En mis actos. Entonces, como última ley, para que ya entremos a las preguntas, a lo que ustedes quieran, como última ley, es el resumen de todas, ley de amor, justicia y caridad, como, como Jesús lo enseñó. Mi preferida. No hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Amar al enemigo. Amar al enemigo no significa que yo voy a ir en contra de lo que aquella persona, de lo que yo soy. No significa yo amar al enemigo, estar de besito con él. Simplemente entender de que ese es su estado evolutivo, que él también es un ser humano al igual que yo que se equivoca y va a tener su oportunidad de mejorar y de volver y de reencarnar. Y vamos a volver a reencarnar juntos, pero como yo ya sé que él es mi enemigo, ¿no? Porque entre comillas, es mi enemigo, entonces yo soy más responsable. Entonces yo ya sé que yo me voy a volver a encontrar con él y yo voy a tener la oportunidad de decidir cómo yo quiero volver con esa persona, de acuerdo a mis propios méritos. Porque nosotros hacemos nuestro planeamiento espiritual, nosotros planeamos cuando venimos aquí. Yo quiero venir como Tatiana. Ya tú planeaste todo lo que tú querías hacer cuando tú vinieras aquí, con las Voy a personas que ser querían profesora de hacer. Reiki, voy a estudiar voy a tener Exacto. estas cualidades, voy a tener este socioeconómico, voy a tener estos padres, tú eres la que decide. Tú eres la que Ah, De nuevo, no hay accidentes, no es que tan sorpresa, no. Tenemos un contrato, todo esto es decidido. Exacto, ese es ese problema, pero Señor, ¿por qué esto? Si yo no, ¿qué he hecho yo? Nunca te he pedido nada. Y eso es de reírse, porque es que yo pedí esta vida, porque era lo mejor para mí. Ahora no lo comprendemos. ¿Por qué no lo comprendemos? Porque cuando estamos en este cuerpo, el cerebro físico, nuestra caja orgánica, no tiene la capacidad de procesamiento para procesar dos mundos. Por eso es tan importante el sueño, dormir y prepararse. La preparación antes de dormir es fundamental, porque en el momento en que tú sales del cuerpo, todos los días nosotros morimos. Esa es la verdad. Morir es simplemente ¿Y qué salir de... qué recomendaciones das como para la preparación antes de dormir? La preparación para dormir es muy sencilla. Orar. Ujú, Orar, ujú, prepararme, pedir a mi ángel de la guarda. Todos nosotros tenemos un espíritu guía, ángel de la guarda, mentor espiritual, de cualquiera sea la palabra. Todos tenemos esa persona. Dios no nos mandó a la tierra sin nadie. Ahí y ustedes hagan. No. Hay un equipo. Exactamente. Nosotros tenemos un mentor, ¿cómo se dice? Aquel que te guía. Entonces, cuando yo duermo, antes de dormir, yo oro, yo hago mi oración, yo no necesito arrodillarme o lo que sea, simplemente elevar mi pensamiento. Pero si yo me siento bien, arrodillarme, leer, lo que sea, como tú quieras, eso no Que sea hay. auténtico. Exactamente, exacto. No hay fórmula, no hay fórmula. La fórmula es el corazón, el sentimiento. Tú te preparas y hablas con Dios, hablas con tu mentor y le pides que en este momento, a la hora de dormir, en nuestra página de Medellín Espírita, nosotros posteamos una oración que recomienda Kardec antes de dormirnos, que en este momento en que yo voy a salir de mi cuerpo, yo me pueda reunir con mi ángel de la guarda, con mi espíritu guía, y que yo pueda escuchar sus consejos. Toda cosa que a mí me preocupe, por ejemplo, yo tengo un problema muy fuerte con mi familia o muy fuerte en mi trabajo. Yo hablo con Dios y le pido, Señor, yo te pido que mi ángel de la guarda, al momento en que yo vaya a salir de mi cuerpo, pueda
auxiliarme con este problema, con sus consejos, porque ellos no nos resuelven el problema, pero nos aconsejan. Es igual que la terapia. Él dice que es lo que va, que sus consejos, pero la decisión es del paciente, es del cliente, cómo lo va a hacer, qué lo va a hacer. No te dicen, tiene la fórmula, pero te dan una visión diferente. Por eso muchas veces cuando siempre hay un dicho que dice, no hay nada como una noche bien descansada para tomar una decisión, porque somos inspirados en el momento del sueño. Entonces la preparación del sueño, orar, hablar con tu ángel de la guarda, pedir el auxilio, pedir que te lleven a esferas de estudio, son muy importantes, y que te ayuden con aquellos que te están persiguiendo, porque siempre tenemos gente que nos están persiguiendo. Siempre. Siempre. No importa, aún seas el más bueno de la tierra, siempre hay gente que está persiguiéndonos. ¿Por qué? Porque recordemos que somos seres milenarios. No tenemos una única encarnación. Yo sé de espíritus que tienen persiguiendo a otro 500, 600 y 800 años y ahora apenas se vienen a encontrar o que los han seguido por muchas encarnaciones. ¿Por qué? Porque han sido endurecidos y no quieren perdonar. Entonces el perdón es liberarse, es progresar. El perdón es lo más importante porque el perdón te libera de muchas encarnaciones futuras de sufrimiento. Entonces cuando yo no perdono, inclusive cuando yo no estoy perdonando, estoy creando más sufrimiento y vidas más de la repetición de todo esto, ¿cierto? Entonces, el perdón no es un favor, el perdón lo hacemos por nosotros. Exactamente. El perdón es el auxilio que nos damos a nosotros mismos. El acto de caridad, dice el libro de los Espíritus, que podemos hacer con nosotros mismos. ¿Preguntas o qué? ¿Sí? Vamos a preguntar. Sí. Sí, perfecto. Nos quedan 15 minuticos. Bueno, ¿qué sucede cuando una persona se suicida o aborta? ¿Por qué proceso pasan? El suicida, lamentablemente, pasa por un momento muy crítico. El suicida sufre, el suicida sigue reviviendo una y otra vez el momento de su muerte en gran sufrimiento, pasa por mucho sufrimiento en el umbral, en el Valle de los Suicidas. Les recomiendo mirar la película Nuestro Hogar y el libro Memorias de un Suicida. Van a encontrar muchísima información sobre ese tema y sobre el aborto. Depende del espíritu abortado y depende de las condiciones. Si el aborto es provocado para salvar a la madre, entra dentro de la ley de compasión. O sea, hay un atenuante, no hay culpa, porque primero se preserva la vida de la madre antes que la que no ha nacido. Porque ya está creada. Exactamente. Cuando la madre aborta por egoísmo, por sensualidad, porque no quiere ese hijo para no dañar su cuerpo, porque le va a traer problemas en su vida financiera, etcétera, entonces ya hay un karma, ya está creando un karma. Y este espíritu que venía, no se sabe si era un espíritu que ella ya había adquirido un compromiso en la espiritualidad de traerlo para un rescate, y a ella, al privarlo de eso, puede convertirse en su obsesor. ¿Qué es un obsesor? Aquel que te persigue para hacerte daño. Un espíritu que te está persiguiendo porque te tiene rencor, odio o todo eso. Pero depende de la evolución del espíritu. Pero si este espíritu venía ya con el compromiso también de venir y querer y ser parte de la familia y ayudarte, entonces él va a comprender tu equivocación y no se va a convertir en tu obsesor, sino que va a buscar la manera de volver a ti. Va a buscar, o simplemente va a seguir su camino. No va a ser en esta encarnación que se va a encontrar, será en otra. Eso depende de la evolución del espíritu abortado. Siempre hay atenuantes y cada caso es un caso. Diferente. Hay personas que abortan por diferentes motivos y hay atenuantes de acuerdo a la situación, pero sí es una transgresión a la ley de conservación, de reproducción, perdón. Y también quería explicar, yo de pronto no lo puedo explicar bien, pero lo que yo entiendo también es que cuando tú te suicidas, ¿cierto? Tú tienes una salida ya hecha, ya organizada, y estás cortando
esa salida de donde debería salir, ¿cierto? Sí. La muerte, supuestamente, ¿cierto? El problema es ese, el problema es, de pronto, pues corrígeme, pero el problema es que si tú cortas, el periespíritu no se corta, entonces se queda ligado al cuerpo muerto. Sí, la carga vital, toda persona viene con una carga vital. Por ejemplo, Marcela, vas a vivir hasta los 77 años, 2 meses y 3 días y 4 horas. Pero Marcela se suicida a los 23 años con 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una carga vital, de fluido vital para 70 y tantos años. Y los vas a vivir Entonces, ligado a ese cuerpo muerto. Entonces como fue interrumpido el lazo por mi propia causa, entonces el suicida siente cómo se descompone el cuerpo, siente los gusanos comiéndolo. Es bien duro, es muy, muy, Sí. muy duro. Siente cómo murió Siente millones de lo veces, repite o y sea lo que repite. si es un balazo, el balazo sí, repercute todo, completamente por esos 77 años, pero o sea, Y por muy, todo eso, y muy importante, el suicida va a traer en su perispíritu la causa de su muerte. Por ejemplo, si se dio un tiro en la cabeza, va a venir en su próxima encarnación, no por expiación, por castigo, no. Va a venir por causa y efecto con una deficiencia física, con una deficiencia mental. Por esa razón. Si viene con un problema gástrico, lo que sea, se envenenó, por lo que sea, todo es, ¿por qué? Porque exacto. afecta al Si te perispíritu. envenenaste, de pronto vas a tener problemas gástricos en la próxima reencarnación, no como castigo, sino es Causa y que efecto. dañaste el periespíritu, o sea, y le hiciste daño al periespíritu, el periespíritu no cambia, o sea, no se cambia tan Sí, rápido. él plasmó eso en su perispíritu y lo va a cargar hasta que lo purifique. Siguiente pregunta. ¿Por qué unos espíritus vuelven y otros no? Esa pregunta no la No la entendimos. comprendo. No le entendí. Yo no, yo me imagino que es porque piensan de pronto pues el que la formuló, que hay, digamos, seres que se mueren en la familia y trascienden y otros que se quedan estancados acá. Pensaría yo pues que lo hizo Por el como apego en ese por el sentido. apego a la materia, es lo que estábamos hablando. Si yo soy una persona muy apegada a mi familia, si yo soy una persona muy apegada a la casa, a mis propiedades, a mi dinero, Sí, entonces no paso. No Pasa puedes lo mismo, evolucionar, te quedas pasa lo mismo, estancado. sí, pasa lo mismo que con el suicida, la misma carga energética. Entonces él está creando ese lazo tan apegado a la materia. Por eso es necesario comenzar desde ya a trabajar el El desapego. desapego. El desapego con la familia, el desapego a los seres queridos, el desapego al dinero, a las cosas materiales, a todo. En el momento en que te desapegas, en ese momento ya tú te estás preparando para una transición más rápida y no sufres en tanto en el momento de lo que llamamos perturbación espiritual, que es el proceso de un lado al otro. Claro, yo he oído muchos casos también que, digamos, tu mamá se muere, ¿cierto? Y vos no la dejas ir, o sea, vos estás apegada a tu mamá y ella no sí. se va porque vos también la tenés agarrada. Entonces es muy importante también cuando se nos muere un ser, entender uno, no se ha ido, están aquí, te pueden oír, te pueden sentir y además pueden entender y comprender los pensamientos más profundos tuyos. Si Entonces, nosotros amamos a alguien, debemos realmente orar porque esa persona sea llevada a las colonias espirituales donde se va a estudiar, donde va a tener permiso de regresar. Nosotros no lo vamos a ver con nuestros ojos físicos, pero va a estar entre nosotros. Simplemente es desapegarnos. Si realmente amamos a ese ser querido, es desapegarnos. claro, porque queremos que evolucionen, porque le queremos hacemos daño. que sigan acercándose para Dios, esclareciendo sus almas. No queremos que se queden aquí pegados y hay muchas almas estancadas aquí en la tierra con nosotros. Y hay que ayudarlas porque están demasiado estancadas, hay muchas. Sí. Y recordando de que nosotros siempre nos volvemos a encontrar. La rueda de la vida es así, nos vamos a encontrar en diferentes situaciones, madre, hijos, primos, amigos, hermanos, en todas nos vamos a volver a reencontrar. Sí. Próximo.
Bueno, hay espíritus malos o que posean a alguien a la fuerza, eso es posible. ¿Hay espíritus malos? Sí, pero no, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia del bien. Es la Simplemente es la ignorancia. ignorancia. ¿Por qué? Porque todavía no conocen el bien. Y para conocer el bien hay que conocer el mal. Entonces, sí existen espíritus malos, yo diría más bien espíritus ignorantes, como lo Ignorante. decimos nosotros, y que posean a otras personas a la fuerza. No, nadie posee a nadie a la fuerza. ¿Por qué? Porque el espíritu, yo soy la que doy permiso para que ocurra una posesión, pero la posesión no es como nosotros creemos, que viene un espíritu y entra en tu cuerpo. No, el espíritu no puede, es una ley física de que dos no pueden estar en el mismo lugar. Lo que pasa es que, como ya hablamos, el periespíritu, el espíritu desencarnado tiene un periespíritu y nosotros también. Entonces se liga al otro periespíritu y puede manipularlo de la manera en que quiera, pero no es el espíritu el culpable, soy yo. Yo le di brecha a eso. ¿Por qué? Porque yo soy invigilante, tengo vicios, tengo problemas con todo mundo. Las bajas vibraciones. Exactamente. Entonces soy yo la que abre esa puerta para eso pasar. ¿Cómo yo me cuido de eso? Moralizando, perfeccionando mi moral. He ahí el Evangelio. El es evangelio. por eso. Entonces, el Evangelio es como el libro a seguir para que nada de esto te pase, ¿cierto? El Evangelio es la moral de Jesús. Qué lindo, bueno. ¿Cómo se comunican los espíritus? Pues ya hemos hablado un poquito de esto, pero Sí, los espíritus se comunican de la mejor, de todas las formas posibles. Cuando nosotros decimos todos somos mediums, es porque todos somos capaces de sentir a los espíritus de una o de otra manera, de manera inspirativa. Por Solo que no ejemplo, nos damos cuenta. exactamente. Cuando tú piensas, entonces por eso es el autoconocimiento lo importante. Cuando tú conoces quién tú eres, tú sabes diferenciar qué pensamiento es tuyo y qué pensamiento no es tuyo. ¿Sí? Entonces ellos se comunican en todo momento, se comunican de manera telepática. Pero habla también como de los diferentes tipos de mediunidad. Hay personas que perciben, hay personas que Sí, oyen, hay esas personas son que los auditivas, ven. de evidencia, ¿cómo se llama? De incorporación. Hay muchos diferentes tipos de mediunidad. Por ejemplo, hay personas que los escuchan físicamente y los escuchan. Clariaudiencia se llama eso. Y la otra es clarividencia, cuando tú ves. Yo no los puedo ver, pero los puedo escuchar sí, y los pero puedo los sentir. escucho. Entonces están los Ajá. sensitivos, que son los que más abundan, ¿no? Que por ejemplo, tú vas a un lugar y hay una mala vibra aquí, hay un ambiente pesado. Lo sienten. Tú estás sintiendo eso. Claro. Entonces, eso es una manera de comunicarse. Sí. ¿Cómo podemos cuidar y sanar el periespíritu? Me Cuidar. encanta. Me parece súper lindo. ¿Cómo podemos sanar y cuidar de nuestro periespíritu? Cuidando de nuestras acciones, cuidando de nuestros propios malos hábitos, sustituirlos por hábitos saludables. Amorosos. Pensamientos negativos, sustituirlos por dos positivos. ¿Por qué? Porque es muy importante el pensamiento. Esto es un hincapié que yo quiero hacer, porque eso es una de las cosas que yo he aprendido, que el espiritismo más se enfoca, es el pensamiento. Yo soy la creación de mis pensamientos. Yo veo el mundo a través de mis pensamientos. Y entonces, como yo estoy transfiriendo eso, también estoy plasmando eso en mi periespíritu. De esa manera yo cuidando mis pensamientos, cuidando mis acciones y haciendo todo lo posible por siempre mantenerme en una vibración positiva. Sí. De esa manera, no solamente pensamiento, también el cuerpo físico. No comer en exceso, no beber en exceso, no fumar, no todos los vicios que nosotros conocemos, alejarnos de las drogas, de los abusos, de todo tipo de abusos, porque también perjudican al perispíritu. Siguiente. Bueno, ¿qué pasa con las personas que asesinan? Pero les decía, pero algo pues a las personas que están, que no nos hagan más preguntas todavía para poder resolverlas del live pasado.
resolvámosle esta y ahorita más bien si tenemos tiempo para que los que hicieron Pero preguntas no antes no se podemos queden como con las inquietudes. colgar y volver a hacer un live para como para terminar, es muy difícil. Yo puedo unos minuticos nada Ah, bueno, más de listo. pronto, Listo, listo. No, pero dale, igual terminemos por lo menos las preguntitas. dale. Entonces, ¿qué pasa con las personas que asesinan? ¿Que son asesinos o que son asesinadas? Yo le entiendo que ellas son las que asesinan. Bueno, con los asesinos son, ok, lo que hablábamos, el mal es la ausencia del bien y es la falta de conocimiento. Esta persona, el asesino, es un hijo de Dios, igual que yo, igual que él, igual que tú. Es un hijo de Dios. Dios no lo deja de querer porque asesinó. Yo tal vez, yo muchas veces en otras vidas ya asesiné y aquí estoy con ustedes hablando de espiritismo. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de hacer, de enmendar mi error, mi Ya tuvimos equivocación. esas experiencias. Entonces, Exactamente. lo que nos separa de nosotros al asesino es que es Y como, conocimiento. sí, si vas en un tren, ¿cierto? Y yo voy adelante y la persona va atrás, yo ya pasé por los túneles y las cosas que él no ha pasado. Esa es la única diferencia. Yo ya conozco un poco más el adelante en el sentido de experiencia. Es esa experiencia la que nos separa de ese asesino. Ese asesino es ignorante y no sabe lo que está haciendo, porque si lo supiera, él va a pagarla, porque claro, todo lo que tú haces la pagas y la va a pagar, eso no hay de otra, o en esa vida o en la próxima, pero lo va a pagar porque es la ley de la causa del efecto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no puedo tener yo compasión con él? Porque yo ya hice esas cosas, Les ¿cierto? recomiendo la película La Cabaña. Perfecta esa Es película hermosa. para este tema. Sí, buenísimo. Bueno, hay enfermedades o adicciones provocadas por los espíritus acompañantes. Igual que ya hablamos anteriormente, todo es provocado por nuestro propio libre albedrío. Desde que sí Claro. hay, pero por ejemplo, ahora yo me tomo una cerveza todos los días. Ah, porque hace mucho calor en Miami, yo me voy a tomar una cerveza todos los días. ¿Qué pasa? Yo estoy dejando así de abierto para que vengan otros espíritus que también tienen calor y quieren tomarse esa cerveza conmigo. Entonces ya no va a ser una cerveza. Ay, hoy se me apetece otra. ¿Sí ves? Otra. Entonces ahí comienza el vicio, pero entonces ese es el problema. Los vicios comienzan de Muy manera suave, sutil, muy sutil. de que tú no te des cuenta. Cuando ya tú vienes a Ajá. ver, ha pasado el tiempo, ya se creó una simbiosis entre los espíritus que están en el desencarnado viviendo el vicio contigo. Entonces ya tú creaste un vicio y el vicio, tu cuerpo ya hizo un vicio y aparte de eso se alimentan otros, está siendo vampirizado. Entonces es una reciprocidad de energía. No te hacen que lo hagas, pero sí te incitan y te Exactamente. empujan. Si por ejemplo ahora yo digo, ah, hoy no me quiero beber la cerveza, pero entonces empiezan, bébete la cerveza, bébete la cerveza. Claro. Terminas tomándote la cerveza Claro. y va a ser así. Eso es lo que Sí. pasa. Preguntan sobre la protección de espíritus, pero pues nosotros mismos somos como nuestra protección, con nuestra Exacto. energía, con nuestra vibración, La cuidando los oración, pensamientos. ¿cierto? La oración, la meditación, los buenos hábitos, practicar la moralidad, ¿cierto? Todas esas cosas te ayudan siempre. Cuando hablamos de espiritismo, ¿esto es de las almas que desencarnan y quedan en este plano o también se incluyen otros seres etéricos? Ok, espiritismo es el término utilizado por Kardec para diferenciar de espiritualismo Ajá. y de Sí. espiritistas, que es el otro Ajá. tipo de espíritu, ¿no? Que ya existían. Espiritismo solamente el término, pero cuando hablamos de espíritus, son todos, espíritus Todos. en cualquier sintonía, en sintonía más baja, en sintonía Perritos, media, todo, gatitos, nosotros, ángeles, todo. Hasta querubines, en todos. otros planetas, porque pues, debemos saber de que este no es un solo planeta, ¿no? Hay más Hay planetas, mucha hay vida. extraterrestres, hay vidas mucho más avanzadas que viven en completa armonía, amor, no se ve el robo, no se ve, no se ve nada, Esos son planetas más evolucionados. Exacto, Cuando nosotros mejoremos aquí, lo que tenemos que aprender en la Tierra, allá llegamos. vamos a renacer en otro planeta. No es que vamos a ir en una nave espacial y nos van a llevar, no. Es que vamos a reencarnar
ya en otro planeta. Claro. Y este planeta eventualmente Eventualmente también, será un mundo también superior. va a ser un mundo superior. No ya. Falta. Pero esa es la misión nuestra, Eh, para eso estamos aquí. sí, Como nosotros, pues como hasta seres ahora humanos, no sé si se irá ayudar a al proceso. cortar. ¿Qué hubo? No, no se ha cortado. ¿Será que seguimos esperando a ver si Instagram nos deja más ratico o si no nos volvemos a conectar 15 minuticos? Listo. Bueno, ya saben que si se corta, pero, o sea, ya llevamos el tiempo y no me sale acá como que se fuera a cortar todavía. Ok. Entonces sigamos, ¿no es cierto? Esperemos a ver. ¿Cómo tener la certeza de saber que las personas contactadas es quien queremos que sea? Pues me imagino que ahora hablando de una sesión pues de espiritismo. Claro. Eh, a ver, si vos estás en una habitación y hay otra persona en la otra habitación, ¿cierto? Sí. ¿Vos cómo sabes que es tu mamá? Ujú. ¿Cierto? Intuición, Haces sí. preguntas, ¿cierto? Haces preguntas, haces ciertas cosas. Tú siempre notas el Ah, nivel vibratorio de cierta persona. Certeza no va a haber en el sentido de que pues no puedes probar, pero generalmente tú te das cuenta cuáles son los espíritus de baja vibración, los espíritus ujú. burlones, los espíritus ¿cierto? Porque los elevados siempre quieren lo mejor para ti. Pero si es una persona personalmente que la conoces, ellos te van a decir, hey, acordate que te acordás a los 5 años que hicimos esto y que y te lo prueban. Es muy, muy posible también. Por sus frutos los conocerás, dice. Tú, Sí. tú sabrás cuándo sea esa persona porque te dará pruebas de ello. Exacto. Bueno, es posible preguntar y recibir respuestas de cualquier ser que ya no está en este plano terrenal. Sí. Si ellos Sí. quieren. ¿Por qué? Ah, Entonces, acuérdate que la comunicación, ellos son los que tienen el control en ese sentido, en muchas veces, ¿verdad? Ellos son los que deciden. Nosotros somos los receptivos, ¿cierto? Los receptores que oímos, pero ellos en ese plano espiritual generalmente no les importa la plata, ni la fama, ni nada de eso. Entonces, cuando hacemos preguntas bobas, ellos no van a responder porque a ellos lo único que les importa es nuestro nivel evolutivo, si es ayudarnos, si es mejorarnos, si es cierto, en ese sentido, ¿verdad? Sí, muy importante esa pregunta porque, como dice Esteban, espíritus superiores no van a venir a decirte, Esteban, mañana ponte la camisa roja porque esa es la camisa con la que me gusta que te vayas mañana. No. Esteban no. ahora viene y pregunta, yo quiero saber Vamos a ganar la lotería. si me voy a ganar la lotería si este cliente me va a pagar o si esta persona me va a hacer eso. No lo va a hacer un espíritu superior. ¿Por qué? Porque ellos no están ocupados con esas banalidades terrestres nuestras. Y normalmente ellos no te hablan directamente, sino que tienen un lenguaje diferente, hablan como parábolas, ¿cierto? A veces hablan ellos así como que queda tu propia interpretación. Tú sabes de lo que estamos hablando, no te señalan porque los espíritus superiores no juzgan, nunca te juzgan. Pero, como bien dijo Esteban, todos, no, y como fue bien hecha la pregunta, muy bien hecha la pregunta, de toda índole. Si yo hago preguntas por pura necedad, por pura curiosidad, estoy abriendo la puerta a espíritus inferiores, a espíritus burlones, a espíritus que me vienen a decir lo que yo quiero escuchar. Y eso es lo que nosotros miramos en Y las se totean de la pitonisas. risa cuando les creemos. Sí, eso lo vemos mucho, por ejemplo, sin desacreditar a nadie y sin criticar a nadie, porque eso no es aquí el plan. Pero tú vas y te pones y te echas las cartas, pero aquella persona está haciendo aquello por dinero, ¿verdad? Entonces esa persona sí tiene un guía, es medio realmente, sí es medio, no hay duda de ello, pero está usando su mediunidad de una forma equivocada para lucrarse y todo
esto del espíritu es gratis, nada puede ser cobrado. Eso lo tienen muy claro, nos lo dicen con el espiritismo no se puede lucrar uno. Exactamente. Es un regalo para la Para nuestro humanidad. propio progreso. Para la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esta medium que se está lucrando económicamente de su mediunidad está rodeada por muchos espíritus burlones y hay un libro que se llama Los Mensajeros que esta medium utilizaba su mediunidad para eso y cuando llegó, entonces lo llegaban a buscar banqueros, lo llegaban a buscar gente de políticos y de todo, y sabía realmente, porque los que estaban interesados en que eso pasara, le decían lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Cuando el medio muere y pasa al otro lado, porque solo murió su cuerpo, pero él sigue vivo, entonces Ahí se da cuenta. fue perseguido y fue castigado por estos espíritus que en el plano que cuando él estaba aquí vivo, le hacían decir cosas de lo que tenía que decir y lo hicieron esclavo de su propia mediunidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, saber de espiritismo nos puede ayudar a perder el miedo a la muerte. Absolutamente. Desde el momento en que tú te reconoces como un ser inmortal, que el Y creador. co-creador, que solamente el espíritu, la ropa, el cuerpo es como la ropa que yo me cambio todos los días. Porque para el espíritu 100 años es una fracción de segundo, porque somos inmortales. Cuando nosotros lleguemos del otro lado nos vamos a dar cuenta que 100 años fue nada. Y que no vamos a perder a nadie. Y que no vamos a perder a nadie porque nos volvemos a encontrar, nos volvemos a reciclar. Tenemos un promedio de 25 o 30 personas viviendo con nosotros siempre en cada encarnación. De que ya hemos vivido juntos, así que uno no debe tener miedo a la muerte, al contrario, uno debe de prepararse, uno debe de estar preparado para ese momento, pues porque es lo único seguro. ¿Y cómo me preparo? Cuidando mis acciones, cuidando de lo que hago y de mis pensamientos. Y ayudando. Ayudando. La caridad. Sin caridad no hay salvación. La gente que está en las clínicas mentales supuestamente pues dicen que está loca. ¿Será que la mente está regida por los espíritus? Bueno, en este caso hay dos opciones. Hay dos opciones. ¿Por qué? Hay situaciones, como ya hablamos anteriormente, con el libre albedrío, ¿verdad? Que abusaste. Abusé de mi libre albedrío, utilicé mal mi inteligencia para hacer mal a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo con esta deficiencia orgánica, vengo con esta deficiencia física. Puedo tener realmente un problema mental, físico a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque es un... Pero es causa de efecto. Exactamente, es no una es un causa... castigo. Exactamente, es un efecto de una causa anterior, ¿ok? Una. La segunda puede ser que esta persona esté siendo perseguida por obsesores y entonces esta persona es un medium, pero no sabe. Ella no sabe que es un medium, entonces piensa que es bipolar. Exactamente. ¿Cierto? Entonces las personas que tienen una mediunidad descontrolada normalmente son víctimas de obsesiones. ¿Por qué? Porque están obsediadas por espíritus que le quieren hacer un daño. ¿Por qué? Porque como ella no sabe, entonces ella vive la vida como le da la gana, sin reglas, con abusos, etcétera. Entonces es el parque de diversión de los espíritus obsesores. Claro. Entonces, eso es lo que pasa en este momento. Pero si se da cuenta a tiempo, nosotros ya tuvimos un caso así. Esta chica hablaba hasta en otro idioma, un idioma ya muerto, una lengua muerta ya, pero su familia no cree en lo que nosotros creemos, no cree en la perpetuación del alma, de la vida, en la reencarnación del alma, entonces terminó lastimosamente en un psiquiátrico, un sanatorio. Pero simplemente es un medium, hay medios de una mediunidad ostensiva, claro. Y esto suele pasar muchas veces que se confunden con trastornos mentales, pero cada caso es un caso. Pero mira qué lindo, mira qué lindo que cuando uno estudia, uno ya se está librando de todo eso. Entonces es como, a ver, si tú tienes un carro, tú tienes que aprender a usar el carro, estudiar y hacerlo práctica para no herir
herirte a ti y no herir a otro, ¿cierto? Entonces la mediunidad es algo muy similar, es un don, ¿cierto? Que muchos los tenemos, que todos los tenemos, pero que hay muchos que los tenemos más avanzados y ¿por qué no aprender a usarlo bien? ¿Cierto? Para que no nos maneje a nosotros, ¿cierto? Nosotros poder manejarlo bien. Exacto. Listo, muchas gracias. Hasta ahí están las preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo más. No sé si damos un segundito y también para que hagamos pues como el cierre. Están invitados también a que sigan a Medellín Espírita porque ellos nos van a empezar a hacer unos live para poder profundizar más en estos temas, así que estaría súper rico pues poder escucharlos y saber mucho más. Pero bueno, por lo menos tuvimos 2 live de abrebocas, así que Sí. les agradezco muchísimo. Y Mate, pues mil gracias, mil gracias a nosotros, hasta a ti, digo. y también había hablado con Esteban hoy que ellos querían hacer pues como un cierre en oración, ¿no es cierto? Agradeciendo también pues como por toda esta información. Ah, bueno, una nueva pregunta, hagamos una pausa. Si ya un espíritu encarnó nuevamente, puedes contactarlo. Normalmente no tienen Esa permiso pregunta. para eso. Normalmente no tienen permiso para eso, depende de la evolución del espíritu. Debe ser un espíritu muy evolucionado para poder hacerlo o porque sea realmente necesario para la encarnación de este individuo. En el caso, Esteban quiere saber si ya su primo, un hermano de él ya encarnó, que haya fallecido anteriormente. Si es importante para él, puede que tenga esa permisión, pero normalmente eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el espíritu que ya reencarnó necesita ya encargarse de su nueva misión, ¿ya? De su experiencia. Entonces, lo que los espíritus dicen es que la familia de uno termina en el momento en que cerramos los ojos para la nueva vida. La familia material, la familia que tenemos aquí. Pero espiritualmente seguimos perteneciendo a la misma familia espiritual. Hasta una próxima encarnación que nos volvamos a encontrar. Ujú. Es cuestión de permiso, no es Sí. que yo me voy a conectar con quien sé, es cuestión de tener permiso. Sí, en muchos casos, hay muchos instantes donde tu mamá es tu hermana y tú eres la abuela después en otra encarnación y son hermanos y todo eso. Entonces cambia mucho de acuerdo a lo que tengamos que aprender y la misión que tengamos en esa vida específica, ¿cierto? Que si hay algún tipo de oración a la hora, pues me imagino que dormir para contactar con nuestro ángel de la guarda. La mejor manera para contactar con nuestro ángel de la guarda es meditando. Ujú. En el momento en que tú creas el hábito de meditar, de conectarte, te conectas con tu yo, con tu esencia, y tú pides la presencia de tu ángel de la guarda. No se va a acercar a presentar inmediatamente, va a pasar un tiempo porque todo es meritorio. Entonces va a pasar un cierto tiempo, depende de la conexión que tú tengas y para qué. Para mí, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿para qué yo quiero contactar a mi ángel de la guarda? Porque él está siempre conmigo, siempre me está inspirando, a todo momento está, pero ahora es por curiosidad solamente, no se va a contactar, no se va a hacer visible a mí por mera curiosidad. ¿Sí ves? Pero si yo me quiero contactar con él para yo tener más conexión, tener más un progreso para algo útil para mí, ten la seguridad de que eso va a pasar. Pero nosotros estamos conectados con ellos todo el tiempo. Simplemente es entrar en oración antes de dormir, en todo momento. Pensar en Dios ya es una oración. Pensar en el bien ya es una oración. Meditar es muy importante. Había dos, Supremamente sí. importante. Hay otras 2 preguntas, pero sabes que no sé si las vendes de ahí, a mí no me deja abrir El ya. libro de los espíritus nos habla sobre los nombres del ángel de la guarda. Tú le puedes dar el nombre que tú quieras. Él puede, si te logras contactar, si puedes crear esa conexión con tu ángel de la guarda, él te puede decir un nombre para satisfacerte a ti. A ti, a él no le importa. Pero no es que él necesite ese nombre.
es para que tú entiendas que es él, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si quieres darle cualquier nombre, ese es el nivel, el nombre vibratorio que tú sientas que es. Digamos, en mi caso es Ezequiel. Ujú. Y, ¿cierto? Y así se manifestó. Y sí, por ejemplo, hay personas que creen vamos a decir, en Santa Bárbara, por ejemplo. Mi suegra, ahora se me vino a la mente mi suegra. En Santa Bárbara. No, porque una vez estuvo al borde de la muerte y entonces a ella se le apareció Santa Bárbara. Su ángel de la guarda se apareció a ella en esa forma. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ella se conecta Conecta, todos ¿cierto? los días desde su nacimiento con ella. Entonces, esa es la conexión que hay entre ellos. Entonces, para ella es a Santa Bárbara. Exacto. A mí me gustó ya se fue, pero hay una pregunta muy buena que es si yo Ya la, estoy loco, si yo estoy loco o si yo sí, estoy ya mal de aquí la la tengo. cabeza, ¿cierto? Si yo estoy mal de Sí, la sí. cabeza, Mira, porque dice, si reencarné con una enfermedad mental, ¿cómo evoluciono si no soy consciente de mis pensamientos? me encanta. Acuérdate que cualquier experiencia es una evolución. Expiación, que es los sufrimientos o consecuencias de mis actos, también es parte de la evolución. O sea, si yo decido tocar el fogón, ¿cierto? Y me quemo, eso ya es un aprendizaje. Es horrible, Ujú, duele como loco, o sea, un quemón es lo peor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Es que esa experiencia ya, eso lo hacemos una vez cuando chiquitos y no lo tratamos de no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque duele, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Si es una expiación o es una consecuencia a algo que yo hice, esa es la consecuencia que vas a sufrir de esas cosas. Y acuérdate que cuando morimos ya vemos todas las enseñanzas con claridad. Entonces, igual tú cuando mueres ves atrás, El ¿cierto? por Esa qué. vida y ya entiendes el por qué. Entiendes el que no debo hacer para la próxima, no puedo abusar de mis atributos, ¿cierto? Y una cosa muy importante, todos debemos de tomarlo como, ¿cómo diferenciar? Esa es una de mis preguntas esenciales que yo siempre me hice. ¿Cómo yo sé si estoy espiando o es una prueba? ¿Verdad? Entonces todo tómalo como una prueba. Y todos los días pide coraje para tú poder pasar esa prueba. Porque a la final del día, sea expiación o sea prueba, No es importa. una prueba. Prueba al fin, ¿por qué? Porque me está probando mi fe, está probando mi coraje, está probando mi moral, entonces fortalecerme. Entonces es un aprendizaje. Al final del día, prueba o expiación se reduce en un aprendizaje, en un progreso moral y un progreso espiritual. bueno, la última preguntita y ya hacemos el cierre. Todas las vidas se vienen en paralelo. ¿Qué piensa el espiritismo sobre este tema? ¿Cómo no entiendo esa pregunta? Que sí, Las creo que vidas lo se que vienen están en diciendo, paralelo. creo que es que si no son lineales, Sí. ¿cierto? Sí, no, o sea, la cosa es que Dios solo existe en el presente, Ujú, ¿sí me entiendes? Entonces todo está sucediendo ¿cierto? A la ujú. misma vez. Eso es lo que yo pues entiendo, pero esto no es de espiritismo, esto ya es de Desde- hipnoterapia, de hipnoterapia. Entonces estoy aclarando que esto no tiene nada que ver con espiritismo. Pero lo que yo entiendo es que todo no son lineales, sino, ¿cierto? Todas están sucediendo. Cuando se refiere Ocurriendo a al mismo lineales, tiempo. quiere decir que si todas las vidas son para el mismo progreso, no logro comprender, disculpa la pregunta. Ok, nosotros reencarnamos y cada reencarnación es un progreso, es para progresar. El espíritu no regrede, el espíritu nunca va a echar hacia atrás. Por ejemplo, yo, Marcela, no cumplí muchas cosas en esta encarnación como Marcela, pero eso no quiere decir que como yo no cumplí muchas cosas en esta encarnación, ahora yo voy a regresar a una vida como Jorge, cuando yo era un Jorge de la vida. No, ni voy a regresar como Marcela, no, voy a regresar como una María, con las experiencias de Jorge, con las experiencias de Marcela, pero como María, ya con esas experiencias, siempre a la progresión. Puedo estancarme. El espíritu tiene ese libre albedrío de estancarse, de no querer aprender, de no querer hacer nada.
de simplemente perder una encarnación Pero por libre nunca albedrío, degradar. pero no degradar. degrada. Siempre es hacia adelante, siempre es para progresar. Hagamos entonces el cierre. El cierre. Les agradezco muchísimo. Así que bueno. Bueno, cada quien que se sienta a gusto Nosotros cerramos los ojos para concentrarnos y conectarnos mejor, pero cada quien se sienta a gusto de conocer. Pedimos gracias a todos los mentores que han estado aquí en esta noche guiándonos, dándonos toda la información que necesitamos. Le agradecemos al Maestro Jesús y encima de todo a nuestro Padre Dios Creador por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes para brindarles un poco de información, y esperamos que cualquier información que hayamos dicho hoy les llegue un poco al corazón, que mañana se despierten y quieran ser mejores personas, más amorosas, que vean a todos sus hermanos con ojos de amor, compasión y cariño, que puedan aliviar a todos sus hermanos que están sufriendo, sea como sea, ayudando, dando caridad, dando información, dando compasión, dando amor, para que así este planeta pueda evoluir más rápido. También pedimos por todos los presidentes, todas las personas que están al poder de cualquier nación, de que se acerquen más a su corazón, a su amor, y que sean responsables y que sean iluminados para hacer el bien para la humanidad. Y así podemos cerrar esta sesión agradeciéndole a todo el mundo que participó hoy, y especialmente a Tati, que nos dio esta oportunidad, nos brindó esta oportunidad de esclarecer un poquito más la doctrina espírita. Y agradecerles a todos ustedes que están aquí hoy, para que todos podamos ser mejores, más amorosos y más cariñosos. Que así sea. Que así sea, namaste. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Marce, gracias a Esteban. Y espero que se repita, pero igual que lo sigan en Medellín Espírita para que puedan a que nos sigan, porque queremos comenzar en nuevo año, si Dios nos permite, nuevos live hablando sobre cada tema en específico. Claro. Y si nos quieren mandar preguntas, nosotros preparamos los temas también para aclararlos en las páginas, en nuestros live, y así nos dan trabajo, que es importante trabajar. Rico. Claro. Gracias a todos. Muchas gracias. Besitos. Gracias. Chao. Gracias. Okay.